Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy estamos de nuevo en Arquitectura para No Arquitectos, comenzando un nuevo ciclo, un hermosísimo ciclo con una hermosa compañía. En el día de hoy vamos a estar hablando de arquitectura y psicología, y nos están acompañando dos psicólogas, Cecilia Puime y Patricia Regueiro. Eh, Bienvenidas, gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. La verdad que muchas gracias por la invitación, Serena. Un gusto estar, bueno, yo nuevamente con ustedes. Y bueno, contenta de compartir con Ceci la charla de hoy. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, nada, nos contactó Serena para dar esta charla que estuvimos preparando con Patri. Y bueno, la idea es contarles un poco a ver cómo se relaciona la psicología con la arquitectura en tiempos de pandemia, que es algo muy, muy, muy particular, es como un subtema, ¿sí? De todas las relaciones que puede tener la psicología con la arquitectura, que son un montón. Porque bueno, tanto los arquitectos como los psicólogos trabajamos con personas, ¿sí? Y tanto como para entender a las personas como para armar un espacio físico, también tenemos que conocer y entender a esas personas, como bien dice Livingstone, las casas son para que las habiten personas, ¿sí? Y los espacios son para que los habiten personas, las casas, las oficinas, los lugares de trabajo, lo que sea. Entonces, bueno, la idea es hablar un poquito de esto y cómo influyó la pandemia en la personalidad de las personas habitando lugares. Ese sería como el tema general que vamos a tratar hoy. Así que, bueno, cualquier pregunta que quieran hacer, por supuesto la escriben y vamos contestando. Totalmente. Y pensemos que lo que sería también, no solamente cómo se vive el espacio exterior, sino un poco que es la proyección del espacio interior, ¿no? También vamos construyendo el espacio que nos rodea, es una construcción también del espacio interno que ya también vamos reconstruyendo constantemente. Exacto. Bueno, Totalmente. muy Cuando bien. quieran, Estamos siéntanse libre de compartiendo. compartir. A los invitados, a los participantes, les recuerdo que tienen el chat disponible. Estoy más que atenta para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer al respecto. Cecilia y Patricia, estamos todos expectantes de lo que nos van a mostrar a continuación. Bueno, muy bien. Bueno, con Ceci le pusimos el nombre Encuentro con la pandemia, porque en realidad, de alguna manera nos encontramos con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos disparó y qué nos movilizó esta pandemia. Bueno, paradojas de la cultura. A ver, ¿por qué paradojas de la cultura? Porque en la cultura encontramos espacios de placer y de displacer, ¿sí? Tanto la naturaleza, el cuerpo que tenemos, los otros semejantes, con sus cuerpos, sus emociones también, nos pueden producir espacios de placer y displacer. Por ejemplo, la naturaleza, bueno, podemos tener un momento de placer, no sé, en una playa, disfrutar de la montaña, un día soleado, una noche cálida, bueno, distintas cuestiones que pueden ser placenteras, pero también pueden producir situaciones de displacer o algunas situaciones un poco traumáticas, ¿no? Como pueden ser las catástrofes naturales, ¿no? El cuerpo también es un lugar, ¿sí? Un espacio y un lugar de placer y displacer. O sea, podemos disfrutar mucho de nuestro cuerpo en distintas situaciones, ¿no? Sentimos, por ejemplo, alegría, emociones, disfrutamos de comidas, disfrutamos de distintas cosas y también de mirar nuestro cuerpo, de tocar nuestro cuerpo, puede ser algo placentero, pero también a veces esas mismas cuestiones pueden producir displacer, ¿no? Sobre todo cuando el cuerpo enferma o cuando el cuerpo duele, que es ahí donde por ahí cobramos más noción de lo que es también el cuerpo, sobre todo el interior del cuerpo,
que si no, no tenemos registro. Y por supuesto que del cuerpo, no es nada más que el cuerpo físico, el cuerpo biológico, sino que el cuerpo es un cuerpo libidinal, ¿no? O sea, es un cuerpo que está erotizado, que está puesto con improntas, por eso, de displacer y de displacer, ¿no? Lo que para unos puede ser algo maravilloso, para otros se torna un tormento. Y también, no solamente, no el cuerpo en su totalidad, sino por ahí también determinadas partes del cuerpo. Bueno, y digamos, otra cuestión que nos puede dar placer o displacer son nuestros semejantes. Nuestros semejantes, bueno, pueden ser foco, ¿sí? De placer cuando elegimos estar con otros, cuando queremos estar con otros, cuando tenemos una situación así, digamos, de alegría, placentera, bueno. De disfrute. ¿Cómo? De disfrute, digo yo. Disfrute, claro, pero también puede ser focos de, digamos, de displacer. ¿Por qué? Porque a veces el otro nos molesta, o nosotros molestamos, nos frustra, o nosotros frustramos. Entonces ahí cuando los vínculos se tornan un poco tensos, ¿sí? Bueno, tenemos la posibilidad de alejarnos. Podemos tener un acto voluntario, bueno, me alejo, tomo distancia, lo decido. No solamente cuando nos frustra, ¿no? Tenemos una temática un poco displacentera. A veces puede haber mucho placer y eso, por alguna razón, nos produce alguna situación de incomodidad, también tomamos distancia. Pero bueno, sea como sea, esa distancia es bueno, voluntaria, ¿no? Tal cual. Ahora, esto podemos verlo en pandemia, que nos puso, digamos, como con una lente de aumento con estas situaciones de malestar y placer, ¿sí? Bueno, a ver, teníamos la naturaleza que atacaba y azotaba hacía meses al mundo con un virus, ¿no? Y este ataque era por el aire, las superficies, digamos, como que todo era peligroso, ¿sí? Sobre todo al principio, porque es como que nadie sabía nada de esto, no entendíamos bien qué pasaba, bueno, y hasta dónde los teníamos que cuidar, cómo, bueno, ¿no? O sea, pero la naturaleza, hasta el aire era peligroroso. Entonces, Tal bueno, cual. por eso pusimos acá, digamos, el mundo con los coronavirus todos ahí andando por la atmósfera. Bueno, acá tenemos una foto del coronavirus, del SARS-CoV-2. Bueno, después, el cuerpo, habíamos dicho, otra fuente de placer y displacer. Bueno, ¿cómo se jugó el cuerpo acá? Bueno, digamos, el ataque del virus a las personas, sobre todo la incertidumbre respecto de los incipientes de los tratamientos, hubo que hacer digamos, un aislamiento obligatorio. ¿Por qué? Porque había que poner en condiciones el sistema de salud. O sea, nuestro sistema de salud no estaba preparado para afrontar esto. Entonces, bueno, hubo que acondicionarlo y contrarreloj. Un poco esto, digamos, la situación un poquito de una mayor tranquilidad relativa, fue cuando vinieron las vacunas, ¿no? Entonces ahí también pusimos el cuerpo con las vacunas, hubo muchas discusiones, que vacuna sí, vacuna no, los miedos, pero bueno, digamos que los cuerpos, para, digamos, prevenirse en relación a la enfermedad, o los cuerpos enfermos estaban sobre el tapete, y aparte no solamente la cuestión física, sino que acá lo que nosotros veíamos es que se incrementaron de una manera exponencial, ¿sí? Los síntomas relativos a lo que eran los cuadros de angustia, que siguen siendo, porque ahora estamos viendo las consecuencias también, ¿no? Los trastornos de pánico, ansiedad en general, bueno, fobias por ahí específicas, por ahí gente que tenía un poco de miedo a la enfermedad, bueno, acá era como
fobias graves y también los cuadros de depresión. ¿Por qué? Porque al sentirse mal la gente, no saber qué pasaba y cada vez peor, eso agravaba también digamos, la timia displacentera, la depresión, el desgano, ¿sí? Y también aumentaron los cuadros de obsesión, digamos, los llamados trastornos obsesivos compulsivos, sobre todo aquellas personas con cuestiones de limpieza, ¿sí? Entonces había gente, o hay gente que por ahí se cuidaba, se lavaba, se higienizaba, pero ya de una manera tal que terminaba enfermándose. ¿Por qué? Porque por ahí se laceraba las manos o cualquier parte del cuerpo, por esto de lavarse un montón de veces las manos o lavarse con alcohol, con lavandina. Gente que tuvo problemas muy graves también gastrointestinales por tomar casi como lavandina pura. Bueno, o sea, hubo situaciones muy graves. Y acá tenemos en esta foto, esta es la sensación que tiene alguien que sufre de agorafobia. Es como, ven que está esta chica como paralizada ahí en el medio y ve toda la gente borrosa. Es como que el mundo aparece como que se va borrando y se van agrandando, achicando. Bueno, son sensaciones, digamos, emocionales de temor, pero también a nivel cuerpo, porque aparecen lo que se llaman los equivalentes físicos, ¿no? La taquicardia, respiración dificultosa. Bueno, entonces esos cuadros también fueron en aumento. Bueno, y con respecto a los demás, acá el otro punto, a los otros, todos estos cuadros, bueno, los demás siempre eran vistos como peligrosos, posibles porque y portadores de malestar en tanto contagio. Entonces ahí tenemos una casa de departamentos donde cada uno está en su lugar, ¿sí? Pero también hay 3 departamentos habitados por coronavirus. Entonces también estaba la separación, pero todo con el temor, y la otra persona que estaba enferma no es que era fulanito de tal que se enfermó, no, está contagiado, tiene el COVID, es como para su menos ya tiene el COVID. Sí, está aislado. Al mismo tiempo, el miedo en el caso de un edificio, en los primeros casos que empezaban a pasar en un edificio, el temor que uno le daba es usar el ascensor. El También, ascensor, la escalera, la puerta de acceso, esas áreas en común que tienen los edificios donde le es inevitable que va a tener que pasar por ahí. Y uno le empieza a exacto, agarrar, como siento, en mi experiencia, lo que fue en el edificio, empezaron a aparecer los primeros casos, dejamos de usar el ascensor. Creo que al mismo tiempo esa respuesta de las personas para con este virus, creo que lo peor fue el virus invisible, el no saber dónde estaba, y que cuando te exacto, enterabas ya era tarde, porque para cuando ya te dabas cuenta que estabas contagiado, ya estuviste con otras personas que capaz las habías contagiado, por ende, ya era como todo tarde, digamos. Pero el hecho de pelear con algo que no ves, que no sabes dónde está, entonces ese ritual que cada uno hacía en el sentido de llego a mi casa, me saco las zapatillas, me saco toda la ropa. Prácticamente al principio parecía que queríamos quemar la ropa que traíamos de afuera, del pánico y de la poca información que teníamos en ese momento, porque era absolutamente todo nuevo. Debe haber sido muy, digo, ¿no? Pensando, deben haber tenido personas, pacientes que tenían al principio de la pandemia, antes de que pase la pandemia, y el después. Debe haber también incrementado que más personas se acerquen o no a a los psicólogos, pregunto. Es para las dos la pregunta de si han visto ese incremento de gente que después de la pandemia yo necesito hacer esto, o durante la pandemia, porque también estaba quien tenía las sesiones virtual. Sí, de bueno, hecho las sesiones virtuales siguen, lógicamente, y por otro lado los que más se vio fueron los trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales que seguimos trabajando todo el tiempo, presencial, porque era así, porque los hospitales siguen funcionando y bueno, y seguimos trabajando. Las personas que estamos viendo desde principio de año en adelante, que son los esenciales que en su momento salieron a batallar contra el virus y a trabajar y a tratar de mejorar la salud de la gente. Ahora que ya todo está mucho más calmado, el virus está por supuesto, pero está todo mucho más calmado, ahora es cuando caen
o cuando caemos los agentes de salud, ¿sí? Porque estuvieron frente a la batalla todo el tiempo y ahora es como, bueno, se relajaron, ¿por qué? Porque ya hay vacunas, la gente no se muere en la cantidad y en el porcentaje que morían antes. Entonces, bueno, es todo mucho más fácil. Hoy por hoy les pasará a todos que alguien dice, tengo COVID, uy, qué macana, y ya está, digamos, uy, qué macana y ya está, no pasa por ahí, no pasa más que ahí. Claro. La gente que tuvo coronavirus antes, yo tuve 3 veces ya, ¿no? 3. O sea, que tuve la peor época, en la mediana y ahora. Así que viví las 3 etapas y fueron totalmente opuestas. En la primera etapa, cuando no se sabía, no había... A ver, nosotros estábamos vacunadas porque somos de salud, pero teníamos las vacunas, pero bueno, porque somos de salud, pero la mayoría de la población no las tenía. La gente era a riesgo de morirse. No era algo fácil ni sencillo, o sea, te podías morir. Ahora no se escuchan tantos casos, sí casos de contagio hay, por supuesto, pero no es, te internaron. Antes era todo el tiempo, ay, ojalá que no te internen, ojalá que no vayas a un hotel, ojalá que, ¿sí? Ojalá que. Totalmente. Ahora se modificó, entonces, por eso los agentes de salud ahora están como, bueno, ya pasó el tsunami, ¿sí? Y ahora es cuando empiezan los ataques de pánico, todos los trastornos de ansiedad y todo eso, la gente que estuvo, a ver, la mayor parte, no quiere decir que a otras personas no les suceda, ¿sí? Pero los que estuvieron en frente de batalla es como que es la vuelta de la guerra ahora. Sí, no, por es decirlo de la alguna forma. experiencia de haberlo vivido, de haberlo visto crudo, en el sentido de Ahí. recién, o sea, como es la guerra, haber visto la peor parte, y después de que empieza a decantar todo, es como que te acordás que te tenés que atender también. O sea, como Exacto. que tiene una cuota en uno también. Esa parte que nosotros, si bien trabajamos para vivir, a veces el trabajo se forma como parte que gana más que solo el tiempo de uno, sino que ya pasa al cuerpo, a la mente, y me imagino, no me puedo imaginar, no, esa es la palabra, no me puedo imaginar, la experiencia de haberlo pasado, el tener que estar ahí, con la incertidumbre y el miedo de cualquiera, porque está bien, personal de salud, pero el miedo está igual, porque es mucha responsabilidad. O sea, Y todos somos humanos, entonces todos se podían totalmente, contagiar, no mira raza ni religión el coronavirus. totalmente. Entonces, como cualquier virus, ¿no? Sí, y el tema de resaltar lo que recién acaban de decir del pánico, ¿no? El que antes se tomaba muchísimo transportes públicos y al subte hoy en día no baja ni de casualidad porque le quedó una sensación de encierro, de no ventilación. Hoy en día empezamos a incorporar un montón de esos conceptos nuevos para uno, empezamos a hablar de ventilación cruzada, empezamos a hablar de temas de higiene que parecían como obvias, pero las tuvimos que volver a aprender. Y es más, hoy en día seguimos viendo gente que pasado la pandemia el barbijo no se lo pone bien, o sea, seguimos como en la lucha, pero resaltar esto del pánico, de lo que fue pasar muchísimo tiempo encerrado a pasar la intemperie, esas primeras veces de la interacción de salir afuera y caminar y sentir que la vereda quedaba chica, porque querías como más espacio y que no la gente te pase tan cerca. Eso fue un antes y un después. Hoy en día cada uno va como soltando de a poco porque, como lo dijo recién Ceci, uno dice, tengo COVID, qué mal, ya no naturalizamos. Va a pasar eso, ya está pasando, de hecho, ya va a ser una de esas enfermedades que dentro de un par de años no la vamos a ver con tanta agresividad como hoy en día, que nos resulta nueva. Pero esa lucha con lo desconocido y ese cambio de escala, porque se acostumbró la persona a eso, a estar encerrada, a levantarse, a hacer un par de pasos y que esté en su trabajo y que salga de ese trabajo y que esté cursando y todo en un mismo ambiente, que después salgo a la intemperie y aparecen estas cosas, ataque de pánico, imagino que taquicardia también, Sí, todos los trastornos de ansiedad. tal cual. Exactamente. Claro, Bien. por eso, a ver, lo que hablábamos antes del aislamiento, ¿no? También,
el aislamiento, bueno, una cosa era el voluntario, donde decido aislarme un rato y vuelvo cuando tengo ganas. Pero nosotros tuvimos un aislamiento como involuntario, ¿no? Pero también hubo distintas situaciones, y eso también lo veíamos bueno, atendiendo a la gente de manera, bueno, estábamos en manera virtual. Igual con Ceci, nosotras trabajamos en medicina laboral, así que trabajamos durante la pandemia ingresando a todo personal de salud. O sea, llegó un momento donde con los únicos que trabajábamos era con personal de salud. No trabajábamos con ningún otro ministerio, solamente salud, ingresando a salud. Y bueno, así que también estábamos, digamos, de manera presencial y virtual. Entonces, hubo personas, ¿no?, que les vino como bien esto de, digamos, de la cuarentena, y que se fueron acostumbrando, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente por ahí eran personas que tenían problemas para relacionarse con otros. Entonces, de repente, tener esta como excusa del aislamiento obligatorio, las alivió. Entonces, por ahí se sentían mejor, porque evitaban a la gente que no tenían ganas de ver, y que por ahí tenían que verlo sí o sí. Pero después vemos ahora que este malestar resurge cuando vuelven a la normalidad, entre comillas, ¿no? Bueno, y es un poco lo que vos decías, Serena, bueno, rehabituarse a los espacios, ¿no?, anteriores, ¿no? Y también, y otras personas no, hacían un esfuerzo sobrehumano para mantener el lazo social. Entonces acá un buen instrumento fue lo virtual. La verdad que lo virtual sí, ¿no? Porque, por ejemplo, con los tratamientos, las clases, los encuentros sociales, festejos, entonces, ¿qué se hacían? Todo por Zoom, Meet, WhatsApp, Facebook, lo que sea. O sea, que acá lo virtual cobró más vida. Ya venía. Sobre todo por ahí más vida en determinada gente, determinada generación, por ejemplo, en la mía. Porque por ahí no estábamos, o sea, éramos todo presencial. Nosotros viva lo presencial, ¿no? Pero nos tuvimos que acostumbrar, y es más, yo empecé a usar Zoom por la pandemia. Yo nunca había usado Zoom antes. Entonces, fue aprender un montón de cosas. Y también ahí se pudo ver también que había mucha gente que tenía dificultades para estar solos, ¿no? O sea, por ahí sí se sabía, pero ahí donde tenían que estar obligados, realmente serias dificultades para estar solos con ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces también se iba diluyendo esta divisoria de aguas entre lo público y lo privado. Porque de repente, bueno, estabas en tu casa, pero estabas en tu casa, en el trabajo, en una reunión, o sea, lo público y lo privado con lo virtual, ¿sí? Es como que se iba como diluyendo esta divisoria tajante, ¿no?, de aguas. Y aparte de lo que es importante tener en cuenta es esto, que si bien la coyuntura mundial de pandemia impactó universalmente, cada persona dio una respuesta singular, porque somos sujetos singulares y cada uno vivencia las distintas situaciones y en distintos momentos de distinta manera. No hay algo uniforme. Bien. Bien, bueno, ¿qué es lo que vimos? Que tuvimos que hacer un montón de cambios en la rutina, en la cotidianidad, pero un montón. ¿Por qué? Porque todo era peligroso, todo era peligroso, todo era el virus, no sabemos dónde anda, lo que decía Serena, está en todos lados, pero no lo vemos. Entonces tuvimos que cambiar hábitos, como por ejemplo para ingresar a nuestro propio hogar, ¿sí? Limpiarnos las zapatillas, cambiarnos de ropa. Había mucha gente que incluso se sacaba la ropa en la puerta y la estaban esperando con una toalla para envolverla y que se vaya a bañar antes de, y no tocara ni el picaporte, ¿sí? También hubo como una paranoia con esto, ¿sí? Porque, a ver, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Hay mucha gente que hacía todo eso, igual se contagió, digamos. A ver, está buenísimo prevenir y todo esto, pero bueno, todo en su Ay, medida. perdón. Vaya para atrás, Patri. Ahí está. No, Se disparó, no pasa nada. Bien, entonces, ¿qué pasó? Elementos que antes no teníamos en cuenta, como el alcohol en gel, el alcohol diluido, ¿sí?
cuando decían, no, tenés que poner 70 y 30, y uno decía, 70 y 30, ¿pero qué? ¿De qué pongo 70? ¿De qué? Como todas cosas nuevas, ¿sí? Entonces, empezamos con los picaportes, y esto que decía Serena hace un rato, ¿no? En los edificios lo que pasaba es que si había agentes de salud, médicos, enfermeros, bueno, lo que fuera, que vivían en esos edificios, era como, bueno, la verdad te felicito porque estás salvando vidas y qué sé yo, hasta que uno se contagiaba en el edificio, que no quería decir que lo haya traído ese médico que salió. Entonces a partir de ahí era, uy, cuidado que viene el médico, y nosotros hemos conocido muchos médicos y enfermeros y agentes de salud que los abuchaban, ¿no? Porque no querían que entren a sus propias casas por esto, porque tocaban un picaporte, el ascensor, usaban las escaleras y pisaban el mismo piso con el que pisaban el hospital o la UFU o lo que sea. Entonces, empezó uno a tirar alcohol al aire, ¿no? A todo lo que pasaba uno le tiraba alcohol, o las cosas del supermercado, también había mucha desinformación. Entra un paquete de galletitas que no le puse alcohol a mi casa, y si una persona antes lo tocó, sí, bueno, pero lo tuvo que tocar 5 minutos antes, y yo ir atrás y sacarlo, y abrir el paquete y meterme la mano dentro de la boca, o sea, había muchas cosas que hacer para que eso hubiese sido un motivo de contagio, pero como había tanta desinformación y todavía no había vacunas, esto estamos hablando de marzo, abril del 2020, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, tanta desinformación, era como que todo era peligroso, todo era peligroso. Y desinfectábamos nuestros propios espacios, nuestros propios lugares, ¿sí? Entonces, es como que desinfectábamos nuestro propio universo, nuestro propio espacio donde vivimos, donde trabajamos, y es como amenazante esto, ¿no? No estaba bueno. Esto de tomar la temperatura, sí, fantástico, hay que tomar la temperatura, pero bueno, estas máquinas que estaban al principio, que antes se tomaban en la cabeza, tienen forma de una pistola, entonces nos ponían como una pistola en la cabeza, literalmente. Tampoco está bueno, porque parecíamos como todos delincuentes que nos tenían que no apuntar. Ahora, por suerte, después se empezó a tomar en la muñeca, ¿no? Sí. Se dieron cuenta que también se podía, pero al principio era como uno entraba a un lugar y tras que iba a trabajar, o porque no le quedaba otra que ir a ese lugar, porque estábamos todos aislados, una pistola en la cabeza, es una locura, ¿no? Cuando ibas al supermercado, Claro. donde el lugar que ingresabas era como temperatura de alcohol. Lo más loco era, lo más gracioso, que no termina siendo igualmente gracioso, es cuando vos pispeabas la temperatura y te daba Cualquier cosa. 34,2. Y decís, está re muerta, ya está. Ni siquiera funcionaba, ¿no? O sea, el nivel Es que de... no funcionan porque esos aparatos no están preparados para tomar una temperatura tras de otra. Tienen como un periodo de recuperación que no se le daba porque era uno, otro. Como los termómetros, es Claro. lo mismo. Los termómetros antiguos con mercurio, no, eso sí. Esos uno los baja y suben y es exacto. Pero todo lo que es digital, los aparatos de la presión, cuando uno toma la presión, es lo mismo. Hay que esperar un tiempo para que como que el aparato esté de vuelta en cero y ahí medir, porque si no, sí, 34, yo el primer día que fui al hospital y me dio 36 la temperatura, al principio me daba 34, 35, me dio 36, festejé, ¿no? Porque dije, ay, mirá, hoy estoy viva, ¿sí? Entonces, bueno, pasaba todo eso, y el tema de los barbijos, que mucha gente que ha tenido problemas, por ejemplo, bronquiales o pulmonares o lo que sea, no soportaba el barbijo. Ahora estamos todos acostumbrados, ¿sí? Pero los únicos que estaban acostumbrados a usar barbijo eran los cirujanos y los anestesistas. El resto, no. Entonces, el usar un barbijo y respirar ahí mismo está bien. Se bajó muchísimo el invierno pasado y todos los problemas bronquiales. O sea, no se consulta tanto a los hospitales por los problemas bronquiales comunes que antes en el invierno siempre estaban, por el uso del barbijo, pero también porque estábamos adentro. Entonces, ¿qué frío íbamos a tomar?
¿sí? Todo el mundo estaba dentro, encerrado. Así que bueno, eso fue como acostumbrarnos a eso. Y después uno entra a un lugar ahora y pone la mano, ¿no? Para que le tomen la temperatura, ¿no? Como algo normal. Sistemático. Como, claro, como saludar, ¿sí? A nosotros nos pasa mucho en el hospital que ahora mucha gente viene sin barbijo o con el barbijo por abajo de la nariz. Y tenemos que estar todo el tiempo, por favor, se pone el barbijo y dejamos la puerta abierta y seguimos haciendo todo como hace un año atrás. Un protocolo. Por protocolo, pero no se hace en todos lados. No. Entonces, y si uno sube al colectivo sin barbijo en Capital, puede, digamos, uno no puede decirle nada porque está permitido. Entonces, bueno, también es una forma de pensar que el virus ya no está, pero bueno, sí está. ¿Sí? Y en los espacios cerrados, y en los espacios abiertos, y bueno. Bien, pasamos, Patri. Dale, pasamos a la siguiente. Bien. ¿Qué pasó? Al principio de todo había como un aislamiento dentro del aislamiento, es decir, en los espacios en los que conviven más de una persona, en una casa, en un departamento, lo que sea, si una de las personas contraía coronavirus y el resto no, lo que había es que había que aislar a esa persona. Estamos hablando siempre y cuando haya un espacio más, ¿sí? Un lugar más donde se podría aislar. Hay casos en los que no se puede, ¿sí? Entonces debíamos aislar a esa persona para cuidar a la persona y para cuidar al resto de los habitantes. Entonces, esto de alcanzar la comida por abajo de la puerta, ¿no? Cosas rarísimas que sucedían, que yo las he vivido en carne propia, ¿sí? A ver, esto es, bueno, me cuido y no sé qué, voy al baño y después que va al baño la persona contagiada parecía más que un contagio, como una enfermedad terminal que si me miraba me iba a contagiar la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado aislar dentro del aislamiento, con lo cual los espacios empezaron a cambiar de función. Por ejemplo, la persona contagiada se quedaba en la habitación y la otra persona, supónganse que son dos ambientes, tenía que ir a dormir al comedor, en el mejor de los casos, ¿sí? O a otro lugar. Entonces, ya se convertía lo que era un espacio, esto que hablábamos de los espacios públicos y privados, muchos espacios que eran privados, como las habitaciones, los baños, ¿sí? Pasaron a ser lugares públicos, porque, o sea, empezamos a cambiar todo, lugares públicos donde antes nos juntábamos a tomar un mate, a compartir, ¿sí? A compartir una cena, una charla, bueno, no se podía charlar más ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque también esos espacios se convirtieron en espacios de trabajo, ¿sí? Con una computadora, con lo que... A ver, estamos hablando de la población término medio, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo en otro tipo de población con otros recursos económicos, ni siquiera hay dos ambientes, ni siquiera hay computadora, ni siquiera... bueno, eso. Entonces, algunos lugares que eran lugares de disfrute, rincones que uno adoraba, pasaron a ser donde uno está sentado todo el día con una computadora trabajando. Entonces, un espacio que era de disfrute pasó a ser un espacio dentro de la casa de trabajo, ¿sí? Y también el tema de cortar con los trabajos, digamos, con todo el tema este de todo online y de home office y todo esto, es complicado porque uno está trabajando y no es que, bueno, a las 5 se corta la computadora y se cierra y se acabó. Uno como que no se termina de ir nunca, y por otro lado también mientras está trabajando está pensando que el lavarropas está terminando de funcionar, entonces uno apaga el lavarropas y vuelve a la reunión, y, ¿sí? Entonces se mezcla todo, se mezcla la vida privada y la vida laboral. Y eso no está bueno porque el ser humano está armado para tener 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar, vivir o hacer lo que quiera hacer, ¿sí? Entonces, decime. Que creo que una de las cosas que más uno lo estresaba era que
en su casa tenía su lugar de distracción, ¿no? Como pasabas la puerta, dejó el trabajo afuera, ya está. Y no tenía ahora un lugar donde escapar, porque era levantarte, mirar la computadora y ya saber que el resto del día estaba ahí. Y esto del límite, cómo se perdió con la pandemia el límite Sí, del horario. O sí. sea, de llegar a las 6 de la tarde no era límite, sino que seguía, el fin de semana no era fin de semana, se había como corrompido por completo el tema de los horarios, no había, era los mails, la computadora, como que eso no existía. Y otra cosa que me quedé pensando mientras Ujú. recién te estaba escuchando era el compartir el baño, ¿no? El aislamiento en el aislamiento. Ujú. No todos los lugares tienen más de un baño, y cuando compartías el baño con una persona que estaba contagiada, la otra persona entraba como con un batallón de lavandina a limpiar todo como si no hubiera un mañana. Claro, pero no querías ni tocar la canilla, no querías ni compartir el mismo vaso para poner el cepillo de diente. Volvemos a la desinformación, ¿no? A cómo uno solo se va como haciendo, bueno, no quiero decir que uno solo se va haciendo sus propios fantasmas, pero era una situación que también eh, llevaba a, ¿no? Ujú. Ese miedo, ay, te dolió un poco la garganta y ya empezabas como a alucinar de tengo COVID, estamos todos contagiados, olvídense, miren si, bueno, cuando no estaban las vacunas, peor todavía. Tenemos un Es que eso comentario fue de un una. cambio. Sí, sí, To- decime. Totalmente. Tenemos un comentario de una participante que dice, también ese espacio que antes nos generaba confort, por ejemplo, si antes disfrutabas leer un libro en mi habitación, ahora es un espacio de disconfort, porque es el lugar en el que estuve aislada totalmente. Claro. Cuando no más nos liberamos un poco, salimos todos corriendo, nadie quería estar en su casa. No, y el Eh, tema es después, exactamente después del COVID, bueno, son los 15 días, bueno, al principio eran 15, ¿no? Los 15 de aislamiento. Hoy me dan el alta. Bueno, y esta habitación que estuve 15 días y que está todo lleno de virus por todos lados, ¿cómo la limpio? Incubando. Yo misma, viene otra persona con escafandra, o sea, digamos, ese era el tema también. Bueno, listo, el COVID ya pasó, pero no es que, bueno, 15 días y ya está. ¿Cómo hago ahora? Entonces, bueno, está bien, cambió las sábanas, esas cosas, por supuesto, ¿no? Pero, y la ropa que tuve puesta, y el día 16 ya está, el virus se fue, no está más acá adentro, o sigue. Entonces, y esto de los 15 días que se fue acortando, después a 7, después por cuestiones políticas y económicas se acortó de 10 a 7, de 7 ahora son 3 minutos y ya seguían dando, como que fueron, claro, se fue cambiando mucho y bueno, y eso también no se sabía. Lo que pasa es que era, lo que hablábamos al principio, mucho más dramático cuando no había vacunas, porque las consecuencias podían ser extremadamente más graves. Sí, totalmente. ¿Sí? Ahora ya no, o por lo menos no en gran escala. Puede ser, por supuesto, pero no en gran escala. Entonces, bueno, era eso, como, bueno, ¿y qué hago con este ambiente ahora? ¿Lo prendo fuego, así se quema el virus y, y sigo adelante? No. Y bueno, y a uno le queda ese recuerdo de sí, en este lugar estuve 15 días aislado, que me pasaban la comida como los presos por abajo de la puerta, que la comida así y con barbijo adentro de la casa, para ir hasta el baño y volver, uno iba con barbijo, o sea, una locura, una locura. Y bueno, y todo eso no viene sin consecuencias, ¿no? En la cabeza de uno. El estar aislado es estar preso. Y el estar preso es estar aislado de la libertad, o sea, estar privado de la libertad. Y más cuando nos privan a todos. A ver, es una tragedia, una pandemia, ¿no? Nadie la buscó, lógicamente, ¿no? Pero al margen de eso, es, bueno, nos aíslan. Bueno, ¿y qué podemos hacer? No podemos salir a la calle, no podemos sacar el perro, no podemos sacar los chicos, salían solamente algunos días en especial, de tal hora a tal hora, según la edad. Uno dice, pero si yo tengo uno de 4 años y uno de 10, y el de 4 tiene que salir de 2 a 3 y el de 10 de 3 a 4. ¿Cómo hago? Salgo con uno, después salgo con el otro. Como cosas, hoy nos reímos, ¿no? Pero en ese No, pero momento, ¿cómo uno le explica a un chico que sí, puedo salir con vos, pero vos no podés salir? Vos sí, vos no. Es una locura. Entonces, bueno, en ese caso, también los chicos, ¿pasamos Patria a la otra? Dale. En ese caso, los chicos también tuvieron que aprender a tomar clases desde la casa,
no ir al colegio. Entonces, tenían que hacer las clases desde un celular, cuando hay más de un niño en la casa y una sola computadora o un solo celular, era conflictivo. Entonces los maestros decían, bueno, pero no hizo la clase, y no hizo la clase porque tengo un solo celular que anda y tienen a la misma hora 2 o 3 niños dentro de la casa, entonces hay alguno que se va a quedar sin la clase, porque es imposible. Entonces, bueno, se requerían cosas que muchas familias no tenían en su casa, no tenían una computadora por cada chico para que haga la clase, más los padres que trabajaban, imposible. Entonces, bueno, los chicos también se organizaron en el tema de la virtualidad, pero bueno, la realidad es que la educación decayó abruptamente durante ese año y medio que no tuvieron clases presenciales. Decayó la educación, decayeron las relaciones entre los chicos, ¿sí? Porque no se contactaban, solo vía virtual. Entonces, lo más grave fue los niños que empezaban en primer grado y los que empezaban en secundario. Por ejemplo, hay chicos que empezaban la facultad y la conocieron recién este año, a la facultad de física, o sea, no la conocían. Por primera vez experimentaron lo que era un examen, un parcial en la facultad, estando quizá en tercero recién, después de haber pasado todo online. ¿Cómo las consecuencias que estuvo en los adolescentes, preferentemente los que salían de la secundaria y primaria, niños que necesitaban empezar a hablar, ha sido un antes y un después, y se ve en cómo empiezan a salir, en el sentido de cuesta mucho a veces que hablen, que se comuniquen, y creo que tiene que ver con este aislamiento, porque también el Zoom, por más de que nos conectaba, era mucho también de estar como oyente. Al no tener una interacción activa, muchos tomaban el papel de, bueno, estoy como viendo un video, al mismo tiempo me está viendo a mí, pero no hablo. Sí, o no conecto la cámara, esta conecto cosa de la cámara, esconderse tras una la cámara, sí, pantalla. la compu, tal cual. Exactamente, y eso también en los adolescentes, por ejemplo, los docentes de secundaria obligan a los chicos a que prendan las cámaras porque si no les ponen ausente. ¿Sí? O sea, han llegado a eso, a decirles eso, para que prendan las cámaras, porque si no Sí, es a que imposible. interactúen, a obligar a que interactúen, porque si era algo que se deja como en manos de ellos, era muy sencillo no hablar directamente. Y o callo. Aquí hay otro comentario que dice, lo curioso fue que cuando volvimos a la presencialidad fue un tema, salir de esa zona de confort. El deseo de salir se convirtió en un problema cuando surgió hacer lo posible. Claro, tenías la gente que te decía, no, yo nací para estar en cuarentena. O sea, no quiero, No me saco más el pijama. no salgo más. O sea, y es en sí, bueno, da cierta gracia y al mismo tiempo es recontra triste, porque no hay como la experiencia de salir, de socializar, de la presencialidad. Lamentablemente no hay nada mejor que eso. Desde la experiencia, desde estar ahí, desde pues se presta atención de otra forma, porque es otra predisposición. Y, y también no encontrás el comentario vago de, ay, yo no quiero volver, estoy re cómodo en mi casa. Ay, Dios. Y decís, Claro, por no, eso digamos, el encuentro con el otro puede ser muy placentero y a veces no tanto. Porque a veces digamos, por ahí que, bueno, me da fiaca, no salgo. Ese me da fiaca, no salgo es lo que nosotros trabajamos para ver si realmente es alguien que está cansado, no tiene ganas, o hay un problema para poder salir de la casa, porque hay gente que hay tiene algo que problemas le para salir de la está casa, evitando. ¿no? Sin pandemia, con pandemia. Entonces hay veces que, viste, también hay que ser muy cuidadoso de poder ver si hay síntomas que inhiben al desarrollo de la persona, ¿no? En distintas áreas. ¿No? Tal cual. Otra cosa con el Zoom, y que esto lo hemos visto con Ceci, digamos que muchos chicos apagaban las cámaras porque no toleraban
bueno, chicos o grandes, no importa, ¿no? Pero de estar constantemente en la imagen. Porque cuando vos estás en un aula, por ejemplo, a ver, te podés mover, mirás para adelante, el profesor te mira, pero mira a otros. También en el Zoom, estamos todos, todo el tiempo, y con la imagen. Y no solamente uno mira a otros, sino que uno se mira a uno mismo. Y a veces, si hay algo que no tolerás de vos mismo, es como que decís, no me quiero ver. Claro, con la presencialidad, uno no se ve a uno mismo, mira que tengo un espejito. Entonces, claro, esas situaciones también fueron conflictivas. Y tienen que ver con la imagen. Entonces, digamos, como que también aparecieron situaciones donde que por ahí, mientras que no estaba esto, aparecían como mudas. Claro. Y aparecieron a gritos con toda esta cuestión, digamos, de la virtualidad, pero como ya casi necesaria. Porque no es que elijo o no elijo, no, tengo sí o sí. Es que la virtualidad también lo que trae es que la cámara se mete adentro de tu espacio, ¿sí? Claro. Como que invade el espacio privado de las personas. ¿Por qué tenés que ver mi casa? ¿O por qué tenés que ver si tengo un perro o no tengo un perro? O si el hermanito del chico que está haciendo el Zoom pasa por atrás y lo golpea. Digamos, ¿por qué tenés que ver mi intimidad? O sea, si yo voy a trabajar, voy, trabajo o voy al colegio, estudio y me vuelvo a mi casa. Listo. Y lo que quiero cuento y lo que no quiero no cuento y nadie se entera. Tal cual. Acá no. Acá cambió abruptamente. Puedo abrir las puertas de una casa. Justo al respecto también hay otro comentario de Andrea Arroyo, dice, y muchas veces pensaba que prender la cámara era mostrar la intimidad del hogar. Lo que pasaba detrás, las personas con las que vivo, era una situación de mucho más exposición que estar presente en un aula. Claro, totalmente. Sí. Aparte, al mismo tiempo, pensando y reflexionando con ustedes, ¿no? Las 4 horas, digo, ¿no? 4 horas de clase. En una cursada convencional, 3, 4 horas, en el Zoom se te hacían 8. Sí, uno terminaba con un desgaste emocional y cansancio de estar siempre a la expectativa, porque esto del Zoom también llevaba a, señalo lo que Patri dijo, la interacción, por ejemplo, ¿no? En la situación de alumno-docente. El docente interactúa con mucho, estás viendo para dónde mira, pero en esto era estar como atento todo el tiempo porque no sabías a quién estaba mirando, no sabías ni cómo le aparecía. En ese sentido, un desgaste bastante grande. Y como acá decía Andrea y Cecilia, hablar de te muestro cómo es mi casa, algo que muy pocas personas saben al respecto a la otra. Porque a lo sumo que tengamos mucha confianza y una relación y le invitas a tu casa o le quieras contar algo en particular, no sabemos cómo viven las personas con las que trabajamos, convivimos, socializamos en la diaria. Y entrar en eso, mucha gente también, no es el caso, ¿no? Pero justo poniéndose imágenes atrás. O sí, yo chicos no sé cómo manejar la computadora, esto estaba puesto y ahí quedó, ni sé. Y si lo tengo que sacar, tampoco sé. Pero bueno, yo soy un caso especial con el tema de todo lo online, ¿sí? No es algo que me apasione, la verdad que no. Estaba dando un ejemplo porque en un momento, pero se llegaron a vender como unos banners que te podías poner atrás, que te simulaba algo, justamente, porque ¿por qué tengo que mostrarte como la intimidad de mi casa, ¿no? En esa obligatoriedad de tener que tener la cámara prendida para... Pero es como una forma de resguardarse también, ¿no? Claro. El no mostrar el espacio. O sea, si estoy haciendo un Zoom para un cumpleaños con mis amigos, sí, porque si son mis amigos y están en un Zoom para festejar mi cumpleaños, todos vinieron a mi casa en algún momento o me conocen mucho para estar en ese Zoom. Eso es otra cosa, pero otra cosa es el trabajo o bueno, eso. Hay otro comentario más que dice de Daniela Ramírez, también tiene que ver con el compartir tu espacio íntimo. Eso llevó a la creación de fondos hechos, claro, totalmente. Tal cual. Porque era tu refugio.
y tu refugio se vio invadido con obligatoriedad, o sea, no tenías de otra, porque quienes no estaban cursando estaban trabajando y es exactamente lo mismo. Tenían que comprobar que vos en tu casa más vale que estés trabajando, porque si no, no, estoy todo el día haciendo nada. El tener que demostrarlo con horas, con estar acá en la computadora, que ya no haya el horario, que capaz eran las 7 de la tarde y te escribían y me decís, sí, bueno, pero ya corté, sí, pero estás ahí nomás, te tenés que sentar en la compu, o sea, No. sí, no, Claro, no, bueno, pero ahí estaba el punto de el poder decir que no, claro, digamos. El de cada uno de poder decir, bueno, mira, mi horario es hasta las 6. O sea, no si te llama una amiga porque está en un flor de lío en el trabajo y es una amiga y le vas a dar una mano, bueno, fantástico. Eso sí, pero no que te llame el jefe o que te llame alguien que, a ver, tuviste de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para llamarme. ¿Me llamás a las 6 menos cuarto? No. ¿Para un problema machazo? No. ¿Sí? Entonces, bueno, mañana a las 8 estoy conectada, listo. Pero muy poca gente lo puede hacer y más con esta cuestión de poder perder el trabajo, porque nadie sabía bien cómo era la cuestión, o muchas de las personas que estaban exentas por diabetes, por obesidad mórbida, por un montón de cuestiones que no podían hacer presencial, pero sí podían hacer el Zoom. ¿Sí? Igual, no, yo estoy exceptuado porque soy obeso, está bien, pero la computadora la puedo prender igual, está bien, no puedo trasladarme hasta mi lugar de trabajo. Entonces entró como mucha cosa, como no hay leyes sobre claro. la pandemia, ¿sí? Después se empezó a estipular, bueno, en cada trabajo, qué era lo que exceptuaba o no a las personas y hasta cuándo. Y mucho pasó, también lo vemos, que cuando bueno, ya no hay más gente exceptuada hoy por hoy, no hay más gente exceptuada por pandemia, de ir a trabajar. No querían volver, porque dijeron, estuvimos un año, casi un año y medio sin ir a trabajar, y ahora tenemos que volver, y se ve mucho con los docentes esto, ¿no? Sí. Que los docentes como que perdieron el ritmo y no quieren más trabajar con chicos, ¿no? Como que se acostumbraron a otra cosa que les sirvió, entonces, y siguieron cobrando su sueldo, entonces, nada, si puedo seguir cobrando el sueldo sin trabajar, ¿por qué voy a trabajar? A ver, Sin moverme hasta allá, sí. Porque también exacto. es eso, ¿no? Dejó dio a entender cómo un montón de trabajos podían realizarse desde la casa. No te digo un odontólogo, ¿no? Eso no se puede. Pero muchísimos entendieron que qué necesidad tengo de volver a la oficina si desde mi casa lo puedo hacer y no me moví. Así es Bueno, como, por ejemplo, vemos en Buenos Aires, en lo que es microcentro, que ahora hay ahí, todo un tema al respecto. sí, eh, Eran edificios pensados para vivienda que luego se transformaron en oficinas, que otra vez ahora vuelven a ser exacto. viviendas devenido de la cantidad de oficinas que cerraron. Cerraron porque es como ¿Para qué? falta, a ver, pérdida económica. Si lo puedo manejar igual a cada uno desde su casa y me ahorro todo lo que tengo que ahorrarme. Lo que pasa es que tampoco todavía hay reglamentación de eso, pero, Tal a ver, cual. uno trabaja desde la casa, fantástico. Cierran las oficinas, fantástico. Se ahorran luz, energía, empleados, un montón de cosas. Un montón. El sueldo sigue siendo el mismo. Pero, ¿quién paga internet de las casas? El empleado. Yo no conozco empresas que le paguen internet a menos que uno chille mucho, digamos, ¿no? Pero que le pague internet, que le pague la luz de la casa, todo lo que antes pagaba en un lugar, bueno, la limpieza de las oficinas, todo eso que ahora pasaron a las casas, todo eso lo tiene que hacer el empleado. Claro. Y el sueldo no aumentó en proporción a eso. Entonces, por eso, no hay reglamentación sobre eso. Está bien que el empleado también se ahorre el transporte, la ropa para ir a trabajar, que lo agarre un día de lluvia y se enferme y tenga que comprar medicación, un montón de cosas. ¿Sí? Sí. Pero en la ecuación, el que estás trabajando con tus recursos no es menor. Es tu internet, es tu Exacto. computadora, es tu casa, o sea, si bien tiene como su lado A de, bueno, la comodidad, pero por el otro lado estás prácticamente trabajando por el mismo precio con tus recursos. O Exacto. sea, estás perdiendo. En Estás teoría estás perdiendo. perdiendo. Estás ganando en Comodidad. estar en pantuflas en vez de en taco alto, pero nada más. Y sí, El en confort. resto,
A ver, según como cada uno lo vea, y también Tal como cual. lo que decía Patri antes, hay gente que desde su salud mental es mejor estar en su casa y trabajando sola que estar tratando de compartir con alguien que no quiere compartir un trabajo, ¿sí? Obviamente. Tal cual. Pero bueno, no son los más. Hemos sido criados para trabajar en equipo y bueno, y si hay un jefe que uno no se aguanta, bueno, no se lo aguanta y ve cómo, cómo puede instrumentar eso, pero nada más. Entonces es muy difícil, ¿sí? Bien, bueno, Patri. Bueno, no, acá habíamos pensado también, eh, Ceci habló antes, bueno, el mejor de los casos, como hogares de, digamos, clase media, o donde había, aunque sea dos, no sé, un baño, por lo menos un baño, aunque sea un baño, ¿no? Ahora vamos a revisar un poco las desigualdades sociales, cómo afectó en clases, sobre todo en las más vulnerables, ¿no? Acá vemos, bueno, una chica que está, por ejemplo, trabajando en un Zoom o estudiando, bueno, en un lugar cómodo, que está bien ventilado, con plantitas, buena luz, se supone que debe tener todas las comodidades, ¿no? Y acá a la derecha vemos gente que está en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? O sea, que ni siquiera acá se ve red cloacal, ni menos pensar en internet, ni nada de eso, ¿no? Pero ni luz, o sea, gente como con escasos recursos, ¿no? Entonces veíamos que las diferencias socioeconómicas educativas, bueno, es como que se pusieron sobre el tapete con mayor virulencia ahí, ¿no? Desde las viviendas veíamos el hacinamiento, los lugares sin luz, agua corriente, cloacas. En educación también gente con escasos recursos culturales y sin tecnología. Es como que va abriendo cada vez más las brechas, ¿sí? Las diferencias. Y en la parte laboral, muchos cierres de pymes, muchos, lo que hablábamos un poco antes, y también había trabajos precarizados y hubo mucha mayor desocupación. Entonces, en relación a las capacidades económicas, bueno, estas fueron agravadas, sobre todo en los hogares más vulnerables, ¿no? El contexto de pandemia y su correlato de autoaislamiento obligatorio afecta más intensamente a los sectores que vienen desde hace ya varias generaciones en condiciones de pobreza estructural y persistente. Aquellos vinculados a un mercado de trabajo precario, en los cuales se vive al día y por supuesto sin actividad laboral en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, mucha gente que tenía trabajos muy precarios o changas, que por mucho tiempo tuvo que dejar, ¿no? Eso, y bueno, realmente se les complicó, pero muchísimo. Y en el actual contexto de pandemia, las condiciones de vida, tanto los sectores medios bajos como el sector informal de la economía social, se deterioraron aún más. Y con ello no solo hubo más pobres, nuevos pobres, sino que los pobres crónicos fueron más pobres todavía, ¿no? O sea, esto es un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina que, bueno, que de acá donde obtuvimos los datos. Sí, sí. Bueno, había gente que no, hay, ¿sí? Gente que no tiene acceso a internet, o bueno, esto que recién comentábamos de las viviendas que no tienen ni agua ni red cloacal, menos van a tener internet. Entonces, era muy complicado hacer trámites, ¿sí? Hay trámites que solo los pueden hacer físicamente, ir hasta el lugar. Entonces, si no tienen internet, si no tienen un banco, un home bank, lo que sea, no se puede hacer. Entonces, eso era también una dificultad, ¿sí? O por ejemplo, para la gente mayor, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para cobrar mi jubilación si yo voy al banco siempre y hago la cola y si no, no me van a pagar? ¿Sí? ¿Y con qué voy a comer? Y bueno, un montón de cosas que trajo que, bueno, que Internet soluciona, pero soluciona para que los que tienen acceso y los que lo manejan. Si no, es imposible, ¿sí? Bien, pasamos. Bueno,
lo que hablábamos antes del tema de las viviendas y la higiene, de esto de empezar con el alcohol y con todo esto, las viviendas que ni siquiera tienen red cloacal, no tienen baño, van a comprar alcohol, o sea, entonces el virus se propagaba mucho más con más virulencia, y bueno, y ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Sí? Entonces acá vimos en este estudio que estuvimos desarrollando que los estratos marginales, el 17% no tenía acceso a red de agua corriente. Estamos hablando de agua corriente, para lavarse las manos, ¿sí? Y el 42% ni siquiera red cloacal, o sea, sin baños. Entonces, si partimos de esa base, ¿cómo podemos exigir este tema de tener acceso a Internet? Imposible, ¿sí? Bien. Ujú. Bueno. Bueno, seguimos claro, con la cuestión tecnológica, ¿no? Y bueno, entonces, según esto, la encuesta esta de la deuda social, el 13% de los hogares no accedía a ningún tipo de conexión a Internet, ya sea fija en la vivienda o a través de dispositivos móviles. Y esta cifra alcanzaba el 23% de los hogares de los estratos marginales. Esto está en relación a lo que decía antes Ceci, ¿no? De por ahí, si contaban por ahí con un celular, 5 chicos, seguro que 3 no iban a poder conectarse y perdieron, digamos, la posibilidad de estar en educación. la escuela, claro. Entonces, y esto cada vez se vio más. Entonces, por eso la diferencia social fue muy cruda con todo esto, ¿no? Entonces, esto también fue algo muy complicado. Muy complicado, y que se ven los resultados, donde realmente nosotros vamos notando que la capacidad simbólica por ahí cada vez se va perdiendo más. Esto es una alerta que tenemos, no por la cuestión de pandemia, ¿no? Ya hace rato, pero en la pandemia, bueno, se están agudizando más, sí. Y bueno, después se profundizan las desigualdades, bueno, psicosociales y de salud, ¿no? La condición de la salud física y mental, así como la utilización de los centros asistenciales públicos. Se observan más perfiles desiguales con mayores déficits en los estratos ocupacionales, con mayor precariedad laboral, social y educativa. Ahí también hay como una situación muy compleja. Y la desigualdad en la utilización de efectores públicos de salud, como salitas de primeros auxilios, hospitales, ¿sí? Vuelve a ser una brecha. Los recursos psicológicos y la contención social adquieren un protagonismo frente a una situación de aislamiento por emergencia sanitaria. Un poco esto es lo que nos decía Serena antes, ¿no? Que hubo mayor demanda, ¿sí? Y también los equipos de salud mental dentro de los hospitales, también es como que se acercaban a los equipos, digamos, de clínicos, o bueno, de guardias, o de, digamos, sobre todo los de UTI, que estaban con pacientes COVID, para poder sostener al cuerpo médico, porque también era una situación muy compleja. Entonces, por ahí no tener estrategias de afrontamiento adecuadas frente a la pandemia, así como sostener un sistema de creencias que supone estar a merced del destino, y esto también es complicado. Si uno piensa que no puede hacer nada y que ya está todo listo, y entonces, chao, es el destino, y que eso tiene que ver con creencias internas, ¿no? Bueno, eso muchas veces nos juega en contra. Entonces, remitirán la dificultad para transitar un evento altamente estresante y dinámico como fue este. Tal cual. Ok. Bueno, esto es un poco más de lo que estábamos hablando, ¿sí? De lo de la conexión a Internet. Por ejemplo, aparecía que el 48%, o sea, casi un 50% no tiene PC, de los niños y adolescentes estamos hablando, ¿no? Y también casi un 50%, 47,1%, bueno, no tiene acceso a servicios de Internet. Entonces,
cómo la pandemia, aparte de todas las dificultades de salud que trajo dificultades en la educación, dificultades físicas, ¿sí? Muchas dificultades físicas. Y bueno, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo con el tiempo. Por ejemplo, los chicos que ingresaron ahora a los primeros años de cualquier nivel, de cualquiera de los 3 niveles, se ve como los últimos niveles del nivel anterior fueron en pandemia, ingresan con una base terrible, bajísima, bajísima, bajísima. Y esto se incrementa también mucho más la división de aguas que se hizo y se sigue haciendo, lamentablemente, entre capital y provincia, ¿sí? Parecen como 2 mundos diferentes, porque se exige cada vez menos. Entonces, bueno, pero porque los chicos estuvieron en pandemia, y bueno, pero no, recuperemos. Hagamos cosas para recuperar y que los chicos puedan ponerse a tono de acá a 2 años. No, bueno, bajamos como si estuvieran 2 escalones para abajo y después vamos viendo. No es la solución, ¿sí? Pero bueno, es así que vamos a hacer. ¿Cómo ven justo ese punto? Justamente, digo, pregunto, ¿cómo ven qué alternativas uno podría llegar a tener por ejemplo, en el campo de lo que es la educación, cuando justamente pasa eso? Ves que no manifiestan motivación, no, esto no tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con generaciones como tal que han vivido esa experiencia, lo llevó a aislarse, bueno, bárbaro no tiene nada de bárbaro, a lo que voy, esa falta de querer socializar, o la motivación, o el sentido de, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué opinan al respecto? Porque, por ejemplo, recién lo que mencionaba Ceci me resulta muy interesante de, estamos como sacándole complejidad por querer hacerlo más fácil, y ese justamente a futuro es un problema, porque no te estoy preparando. Pero al mismo tiempo han empezado a aparecer estas cosas de y que, o sea, de tener como que aflojar para poder ver ciertos resultados. ¿Cómo ven eso a futuro? Mal, mal, ¿por qué? Porque, digamos, no se están haciendo cosas como para recuperar el tiempo perdido. O sea, tiempo perdido ya se perdió. Bueno, recuperémoslo. Sí. ¿Cómo? Exigiendo más, poniendo más horas, ¿sí? Motivando a los chicos a que dejen las pantallas ahora, que hay presencialidad, y vuelvan a la presencialidad. ¿Por qué? Los chicos, la mayoría llevan los celulares a la escuela, bueno, en algunas escuelas los dejarlos en una caja y los retiran después, pero es como un chupete, ¿no? ¿Cómo le saco el chupete a un nene que se lo di durante 2 años? Y ahora le digo, no, ahora a partir de hoy, chau, chupete no hay más. ¿Y cómo hago? Es muy, muy difícil. Entonces, todo lo que Internet o las pantallas en general, Internet quiero decir computadoras, celulares, todo, Play, ¿sí? La Play, la famosa Play, que los chicos y no tan chicos, pero en los chicos influye más porque un adulto ya está hecho, pero un chico se está formando. Entonces, todo esto que durante sus primeros años le dije, bueno, pasa por acá, la educación pasa por esta pantalla. Y ahora le digo, no, la pantalla no la mires más, porque la educación pasa por otro lado. Es muy complicado, es muy complicado. Es como volver a hacer una lámina, a hacer en concreto, es dificilísimo, ¿sí? Incluso los libros de texto de la primaria, hoy por hoy, viene, bueno, toda la información, los egipcios, y a lo último hay un código QR, para que toda esa información la puedan bajar con un código QR a una pantalla. ¿Sí? O hay libros de texto de editoriales reconocidas que le dicen a los chicos, busca en internet tal pregunta. Y uno dice, ¿cómo busca en internet? No, anda al libro, no busca en internet. Pero desde el libro mismo lo dice. ¿Se entiende? Entonces, estamos yendo a, bueno, acá todo es fácil. Y lo que muchas veces pasa es que los chicos buscan en internet y aparecen otras cosas que no tienen que ver con lo que buscan, ¿no? Por ejemplo, el otro día una chica de secundaria buscaba sobre la vida de Colón, ¿no? Entonces buscaba Colón, qué sé yo, y le salió información sobre el colon. Claro.
una parte física, ¿no? Sí. ¿Se entiende? La palabra es igual, sí, con acento, sin acento, lo que uno quiera, pero la palabra es la misma. Entonces, lo que pasa es que empieza a haber confusión de palabras, los chicos escriben cualquier cosa, escriben y uno dice, ¿qué me quiso decir? ¿Sí? No hay más comas, no hay más puntos, no hay. Esto se ve en todos los niveles, hasta lo vemos a nivel universitario, cuando corregimos un trabajo y decimos, ¿pero qué quiso poner? Y uno dice, y esta persona va a ser universitaria, se va a recibir y va a trabajar de eso. Sí, ahí es muchísimo, muchísimo más crítico todavía, o sea, es muchísimo más grave, porque en los primeros 3 niveles iniciales uno tiene como la obligatoriedad de pasar por ahí. Cuando ya es en un ámbito universitario, es tu elección. O sea, estás ahí porque decidiste formarte. Y cuesta mucho que entiendan que es un camino propio. O sea que si no te moves vos, el título no va a venir. Al mismo tiempo, ¿por qué hacía esta pregunta, no? De cómo se ve, porque a mí me llama poderosamente la atención estos nuevos dispositivos que andan dando vuelta de gomas que tienen muchos puntitos y uno se los hunde, si es para el estrés de los niños. Yo digo, no lo puedo creer. Estamos hablando de niños estresados, que no tienen más que vivir y disfrutar lo que tienen hasta que empiecen a tomar responsabilidades y ahí el mundo cambia. Como el dicho dice, ¿no? Problemas chicos, niños, problemas chicos, grandes, problemas grandes. O sea, estamos hablando de estrés y cómo han salido de sus casas después de haber visto algo que forma parte también en realidad de los adultos y de su control. La pandemia nos sobrepasó a todos, pero hemos visto muchos hijos absorbiendo el estrés de los padres. Porque, y ellos también, porque digamos, al estar encerrados, los niños, los adultos trabajamos, los niños juegan, ¿sí? Lo que es el trabajo para el adulto es el juego para el niño. Entonces, si los niños estuvieron encerrados 1 año y medio y no podían salir a la calle a correr, y si viven en un espacio reducido, toda esa energía, ese estrés, se convierte en estrés. O sea, es una regla matemática. Entonces, bueno, necesitan las pelotitas, no me acuerdo cómo se llama eso que yo ni sé cómo se llama, pero tiene un apareció a nombre. raíz de la pandemia. Con la pandemia, y cuando yo empiezo a enterarme de que sí, o el jueguito, ¿recuerdan que había un jueguito que giraba y en un momento fue como un boom? Lo conseguías en los kioscos, tenía como 3 aletitas y vos lo sostenías del medio y lo girabas. Y al principio creo que lo habían presentado como un juego que era más como que lo usaban los psicólogos, luego no sé si se fue, no me acuerdo sinceramente cómo es que salió, pero empezaron a aparecer esos juegos que me empecé a extrañar, más allá de que nosotros estamos pasando una pandemia, que estemos hablando de estrés en niños. Eso es tremendo, porque no puedo imaginar cómo eso puede llegar a tener consecuencias más grandes. Sí, y aparte la tolerancia y la frustración, ¿no? Que los niños se frustran como fácil. Entonces, esa batalla entre su frustración, que es muy débil y enseguida aparece y se manifiesta, contra te tengo que exigir más, es como aparece el estrés, no puedo, entonces como una crisis, y es muy difícil cuando querés, arquitectónicamente hablando, apuntalarlo, ¿no? Porque ese apuntalamiento requiere de estrés. Y ese estrés lo hemos pasado todos, que son nuestras crisis, que está en cada uno cómo lo vive y cómo lo toma, ¿no? En realidad es la misma experiencia para todos y cómo uno lo vive es decisión propia. Pero se hizo como más difícil de llevar. Por eso hacía esa pregunta, porque es algo que no deja de sorprenderme y es como digo, ¿cómo se hace? El tema está en la motivación. Todo el tema está en la motivación y en los docentes los docentes, en los adultos, en los padres, que todos podamos empezar a motivar a los chicos desde otro lado y mostrarles cosas que por ahí ni siquiera conocen. Mostrarle una planta, mostrarle un animal, mostrarle cocinar con ellos, o sea, otras cosas que no han hecho nunca por ahí, porque la vida era otra, previa a la pandemia. Entonces, mostrarles que, bueno, que una piedra, bueno, entonces le muestro la piedra y le cuento una historia, un cuento, y con eso le estoy contando historia, ¿sí? Mostrándole una piedrita. Entonces, digamos, con las cosas naturales, poder mostrarle que existe la historia, la geografía, todo eso, digamos.
los chicos no saben nada, no saben nada, y bueno, también es producto de no haber salido a la calle. Por eso ahora salen y salen corriendo, y las plazas están llenas, y los shopping están llenos, y todo está lleno de gente que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, y se ponen el barbijo y se sacan el barbijo, ¿no? Y en la escuela me dicen que no uso el barbijo, y bueno, pero yo lo tengo que usar, y sí, vos usalo, o sea, a ver, cada casa es un mundo distinto. Hay gente que no usa barbijo antes de que se dijera que se podía no usar, que era optativo. Y bueno, y uno se alejaba, se acercaba, bueno, no sabíamos cómo, ¿sí? En los lugares de reunión, qué sé yo, en la cola de un supermercado, también los chicos tuvieron que aprender a esto, van al supermercado y tienen que observar adentro, a ver cuántas personas hay, a ver si pueden entrar o no. Eso no es función de un niño, ¿se entiende? Pero bueno, qué sé yo, pero por ahí, por medio de eso le puedo enseñar, bueno, ¿cuánta gente hay? Bueno, y el espacio es tal, ¿y te parece que podríamos entrar o no? Y uno le enseña dimensiones, y este supermercado es más grande que el otro, y le estás enseñando cosas que enseñan en la escuela de otro modo. Pero también Claro. uno lo puede ir motivando como mostrándole la realidad, o mandarlos solos al kiosco, estando afuera, pero bueno, con esto tenés que comprar 3 cosas, porque son 3 niños, por ejemplo, ¿no? Y bueno, que ellos vean y hagan el cálculo, y me alcanza y no me alcanza, y entonces, y si ¿no? Que se empiecen Sí, a manejar, y no le estoy enseñando matemática, pero desde otro lado, no estoy sí, sentando a hacer una cuenta. ¿Sí? Pero para eso tiene que hacer y usar un montón de cosas de su cabeza, que por ahí aprendió en la escuela, pero claro. nunca vio para qué servían. Entonces uno dice, bueno, ¿viste esas cuentas que hacía en la escuela? Te sirvieron para comprar 3 chocolates en el kiosco, y darte cuenta que la plata que tenías te alcanzaba, o que no te alcanzaba y tenías que cambiar de opción, buscar opciones. No Ujú. todo servidito. Mirá, te doy 100, pero cada uno sale 3,33. Fíjate si te alcanza. No, no eso, ¿sí? Como que ellos puedan como ir Por sacando sus ellos propias mismos, deducciones. Es como enseñar desde otro lado, ¿no? Es tal como cual. enseñar desde la vida cotidiana. No sé, pongo el alcohol con el agua, bueno, tengo que poner 70 y 30. Bueno, mira, ¿y cómo hago? ¿Lo mido con una regla? Bueno, si esto es 100, a la mitad, ¿cuánto es? 50. Bueno, es un cachito más, ¿sí? Enseñarles eso, por lo menos es lo que nosotras hacemos con los chicos, y es una forma de que ellos vayan aprendiendo otras cosas de la cuestión cotidiana, no desde la cosa formal, Claro, ¿sí? tal cual. Lo que se dice que tengan calle, bueno, es esto, lo que vulgarmente se dice, bueno, que una persona tiene calle o no tiene calle. Tiene calle porque se enfrentó con la dificultad y la intentó solucionar, bien o mal, pero la intentó solucionar, ¿sí? Tal cual. Así que bueno, viene un poco por ahí. Bien, bueno, Patri, No, ¿seguimos? Queda dale. poquito. Bueno, y después veíamos bueno, estas brechas, ¿no? Por ejemplo, respecto a las redes socioafectivas, o sea, las redes de contención que tenían las personas, el 14% de los individuos que se incluían dentro del grupo medio profesional, digamos grupo de término medio, ¿no? De clase media profesional, mencionan no tener red social de contención o soporte, o sea, familia o amigos. Mientras que 4 de cada 10 adultos de hogares de estrato trabajador marginal carecen de red. O sea que eso también es algo complicado, o sea, en el sentido que, bueno, uno puede, o sea, si tenés una red de soporte afectivo, es como que eso te ayuda a poder afrontar situaciones traumáticas, situaciones disruptivas. Mucha gente sola, ¿no? Ujú. Bueno, y después también, bueno, acá queríamos compartir con ustedes algo que, bueno, por ahí desde algo que puede llegar a, a ser más liviano, no solamente la pandemia, sino la vida en general, es el arte, la creatividad, ¿sí? Entonces acá queríamos compartir con ustedes un extracto de un libro de Paolo Giordano, que lo escribió justamente en el 2020 y lo llamó En tiempos de contagio,
y que dice: de pronto me hallo ante un inesperado vacío. Es desde luego un predicamento compartido por muchos. Atravesamos una etapa donde la cotidianeidad queda suspendida y el ritmo habitual se interrumpe. He decidido dedicar este vacío a escribir, para mantener a raya las especulaciones funestas y buscar una mejor manera de encarar todo esto. A veces la escritura consigue actuar como un lastre que nos mantiene los pies en el suelo. Yo creo que no solamente la escritura, sino también la pintura, la música, bueno, por ahí algo que nos, digamos, como que nos acune el alma, digamos, ¿no? Y la otra vez estábamos evaluando a una médica de UTI que estuvo ahí en la trinchera en todo el 2020, el 2021, y ella nos contaba que realmente lo que le ayudó mucho fue a escribir su experiencia en UTI y con la gente que estaba enferma. Y poder afrontar eso, bueno, ella estuvo bastante complicada después, pero la escritura la ayudó mucho. Así que esto puede ser algo que nos pueda servir en general a todos, ¿no? Tal Bien. cual. ¿Sí? Bien. Bueno, y a modo de cierre, también Giordano, el mismo escritor, escribió: también podemos esforzarnos en dotar de un sentido al contagio, o sea, que no sea solamente algo malo, hacer un mejor uso de ese tiempo, ocuparlo en pensar lo que la normalidad nos impide o nos impedía pensar, ¿sí? Cómo hemos llegado hasta aquí, cómo queremos reemprender nuestras vidas. O sea, después de esto, ¿qué? A ver, antes no tenía tiempo para tomar un café, para ordenar un placar, para, no sé, para lo que sea, para leer un libro. Y ahora con el tema de la pandemia, sí, bueno, entonces ahora quiero volver a no tener tiempo de leer un libro, no tener tiempo de lo que me gusta hacer, o puedo volver a leer un libro. Y bueno, está bueno que se quede eso bueno que se ganó durante el aislamiento por una cuestión de una pandemia, bueno, poder tomarlo como positivo y poder hacer algo que realmente nos guste, que eso quede como positivo y no solamente todo lo negativo, ¿sí? Bien. Bueno, y lo último es... La última, bueno, así Es una atendíamos foto nuestra, chicos. Una foto en el hospital trabajando en el peor momento de la pandemia, ¿sí? Esto es mediados del 2020, será, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos mediados del 2020, que trabajamos con todo eso puesto. ¿Sí? Y a 2 metros de distancia, con todo abierto, igual ahí no era un pánico. Nosotras a 2 metros de distancia, Ahí estábamos juntas porque ya estábamos un poco cansadas. Pero bueno, fue para la foto, trabajamos cada una en nuestro consultorio. Así que ahora estamos solo con barbijo, ¿no? Ya no estamos más así trabajando. Pero bueno, nosotros les dejamos ahí nuestros mails, por cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, que quieran consultar, nos escriben y bueno, les estaremos respondiendo. Y bueno, y le queremos agradecer a Serena por convocarnos, porque bueno, la verdad que es un espacio también de intercambio y de conocer otras personas que puedan dar también sus opiniones o cómo lo vivieron o cómo no, este tema de la pandemia y del uso de los espacios y cómo afectó a las personas, ¿sí? Así que bueno, nada, queríamos agradecerte, Serena, y bueno, un gusto haber trabajado con vos en este punto. La verdad que sí, hermoso. Y si nos quieren escribir y contar sus experiencias durante la pandemia, bueno, bienvenidos. La verdad que de mi parte queda agradecerles a las dos. Ha sido un ciclo maravilloso, hermoso, con una interacción activa por parte de los participantes. Nos vamos reflexionando, pensando, porque esto todavía no termina. No. Me quedo pensando también en cómo vemos a las generaciones, cómo ha afectado a las personas todo esto y cómo queda en nosotros la voluntad de
salir, de sanar, porque también en esa pandemia aparecieron esas heridas que uno posterga, 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 y un día te tocan la puerta decir, hoy me tenés que atender a mí. Desde esa reflexión, cómo hemos cambiado una forma de habitar, cómo hemos cambiado en la forma de recibir a las personas, porque nosotros los argentinos somos muy de te saludo con un beso y eso, y llegó un momento que apareció un puño y un espacio, a lo cual no estamos tan acostumbrados, somos más del afecto. En ese sentido, deja para reflexionar, sinceramente ha sido un ciclo hermoso, les agradezco por el tiempo, por estar hoy acá, acompañarnos, a los participantes por quedarse, por participar. Este es el primer ciclo de Arquitectura y Psicología, la semana que viene tenemos otro ciclo más. Así que gracias. Gracias Patricia, gracias Cecilia. Ha sido hermoso tenernos y ha sido un lujo del ciclo. Así que muchas gracias. Gracias. Al resto, espero verlos en el próximo ciclo. Con esto seguimos, así que gracias. Gracias. Recuerden que las grabaciones, esto se graba, después aparece en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales lo pueden encontrar. Ceci y Patri ya dejaron más que asentados sus contactos, así que ni duden en escribirle, fíjense que son hermosas personas, así que gracias. Gracias por el tiempo, gracias por estar. Gracias, Gracias a a vos. vos y gracias a todos por compartir este espacio.